Hola alumnos, estamos nuevamente aquí en una sesión más. Nos toca la sesión número 21 del curso de química. Vamos a continuar con el tema de enlace químico dicto para el curso de tercer año de secundaria y vamos a continuar con este tema, por favor. Polaridad molecular. ¿Por qué el agua se mezcla homogéneamente con el alcohol y no es capaz de mezclarse con el aceite? Les dejaré esta pregunta para que puedan meditarlo unos segundos antes de continuar. La solubilidad es una propiedad física que se relaciona directamente con la polaridad de las moléculas. En esta parte podemos darnos cuenta si una molécula es polar o no polar, es decir, polar o apolar. La polaridad es una propiedad de las moléculas que representa la separación de las cargas eléctricas dentro de la molécula, según el número y el tipo de enlaces que posee. Por eso hemos visto en las anteriores diapositivas los tipos de enlaces para poder determinar si es polar o no polar, o polar o apolar. El enlace covalente entre dos átomos puede ser polar o apolar. Esto depende del tipo de átomos que lo conforman. Si los átomos son iguales, el enlace será apolar, ya que ningún átomo atrae con más fuerza los electrones. Pero si los átomos son diferentes, el enlace estará polarizado hacia el átomo más electronegativo, ya que será el que atraiga el par de electrones con más fuerza. Consideremos el enlace hidrógeno-hidrógeno y hidrógeno-flúor. Vemos en la parte inferior representando hidrógeno-hidrógeno, hidrógeno y flúor. Nos dice la teoría que si los átomos son iguales, el enlace será apolar. Es decir, no hay ninguna fuerza que atraiga más que la otra debido a que los elementos son iguales. En cambio, si vemos el lado derecho, el hidrógeno con el flúor, nos dice la teoría que si los átomos son diferentes, el enlace estará polarizado hacia el átomo más electronegativo. Como sabemos, el hidrógeno tiene carga positiva y el flúor tiene carga negativa. Es decir, el átomo más electronegativo es el flúor. Por ende, la fuerza va a ser atraída por el flúor. Vemos que el enlace hidrógeno-hidrógeno, ningún átomo es más electronegativo que el otro. Por lo tanto, el par de electrones no se polariza y podemos decir que el momento dipolar es cero. En el caso del enlace hidrógeno-flúor, el flúor es más electronegativo que el hidrógeno. Por tanto, el par de electrones se siente atraído hacia el flúor. Podemos representar
esta polarización del enlace por medios de una flecha que siempre apunta al átomo más electronegativo. En el caso del hidrógeno flúor, el momento dipolar es diferente de cero, debido a que el flúor es más electronegativo. Continuando, el momento dipolar es una medida cuantitativa de la polaridad de una molécula en presencia de un campo eléctrico. Aquellas moléculas polares, es decir, aquellas con un momento dipolar diferente a cero, son alineadas en la dirección del campo, mientras que las moléculas apolares no se ven afectadas. En el caso de moléculas con más de 2 átomos, el momento dipolar dependerá de la polaridad de todos sus enlaces y de la geometría molecular. La presencia de enlaces polares no implica necesariamente que la molécula sea polar. Continuando, vamos a analizar la molécula de dióxido de carbono. Es una molécula lineal, donde el oxígeno es más electronegativo que el carbono. Por tanto, existirá un vector dipolo orientado hacia cada uno de los oxígenos. Como podemos apreciar en la imagen, las flechas nos indican que las fuerzas están hacia el oxígeno. El motivo es porque es más electronegativo que el carbono. Sin embargo, ambos dipolos tienen igual magnitud, pero sentido opuesto. Si sumamos tales vectores dipolo, se eliminarán dando un momento dipolar total de 0. Por tanto, la molécula de dióxido de carbono es apolar. En este caso es apolar, como ya acabo de decir, porque sus fuerzas nos dan 0, debido a que sus fuerzas están opuestas. Ahora vamos a analizar la molécula de agua, H2O. En un caso similar al ejemplo anterior, solo que en este caso los vectores apuntan a un átomo central, ya que es el más electronegativo. En este caso, el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Por eso que ambas flechas están apuntando hacia el oxígeno. Sin embargo, en este caso, debemos recordar que la molécula de agua no es lineal, es decir, no está en un mismo nivel como el dióxido de carbono, que sí estaba en un mismo nivel, sino que en este caso la molécula de agua
se encuentra en un ángulo determinado. Vemos que es no lineal y que está en un ángulo porque los hidrógenos que están en ambos lados están debajo del oxígeno. Tenemos un hidrógeno a la derecha y un hidrógeno a la izquierda que están a la misma altura, pero el oxígeno está más arriba. Por eso se dice que es una molécula no lineal. Por tanto, tales vectores, al ser sumados, no se eliminarán, sino darán un vector resultante como se muestra a continuación. En la imagen podemos apreciar donde el vector resultante de las fuerzas que ejerce el oxígeno sobre los hidrógenos es diferente de 0. Y al ser diferente de 0, entonces podemos decir que la molécula de agua es polar. Tiene un momento dipolar resultante. Siguiendo con esta clase vamos a ver momentos dipolares de algunas moléculas. Tenemos molécula, geometría y momento dipolar. Como primera molécula tenemos al fluoruro de hidrógeno con una geometría lineal y un momento dipolar de 1.92. Como siguiente molécula tenemos al ácido clorhídrico con una geometría lineal y un momento dipolar de 1.08. Continuando tenemos al ácido bromhídrico con una geometría lineal y un momento dipolar de 0.78. Tenemos también al yoduro de hidrógeno con una geometría lineal y un momento dipolar de 0.38. Tenemos la siguiente molécula que es conocida por muchos, la molécula de agua, con una geometría angular, que ya la hemos visto, y un momento dipolar de 1.87. Tenemos también al ácido sulfhídrico con una geometría angular y un momento dipolar de 1.10. La siguiente molécula es el amoníaco con una geometría piramidal trigonal y su momento dipolar es de 1.46. Como última molécula tenemos al dióxido de azufre con una geometría angular y un momento dipolar de 1.60. Esto ha sido todo por el momento, alumnos. Por favor, les repito que son 2 archivos por tarea. Cualquier consulta me la pueden hacer llegar a la plataforma Educae previamente identificación. Muchas gracias. Hasta luego.